Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Sandra? ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho bien. Buenas noches. Gracias por organizar el espacio Bueno, nuevo para mí. Uso más Instagram, pero acá es un lugar ideal para hablar de política. sí, claro, por supuesto. Ahora lo estamos esperando a Tumba, ahí le estoy mandando. Mientras tanto, por ahí los que están escuchando, si pueden, pongan un like, retuiteen el space, dejen comentarios, todo eso empieza a abrir el algoritmo. Así que bueno, nada. Y bueno, vamos a hablar un poco tema Brasil, eh, tema Brasil y Estados Unidos, ¿correcto, Sandra? Exacto, exactamente. La guerra fría que se está sucediendo, la guerra moderna, diría, entre Ok. Brasil y Estados Unidos. Perfecto, perfecto. Ahí le estoy escribiendo a Tumba, denme un minutito. Inviten a sus amigos, por ahí Sandra, si querés. Lo que tenés que hacer, por ejemplo, es agarrar el space, viste que tiene la cosa para compartir los tres puntitos y podés mandarlo a grupos de WhatsApp y demás. Por ahí si podés ahí para que vaya la Facilitando. gente. Mira, acá está Tumba. A ver, espera. Tumba. Ahí voy a enviar en los grupos de WhatsApp. Ok. Un minuto. Perfecto, excelente. Yo estoy haciendo lo mismo como para que acumulemos un poco de gente. Hoy sábado, ¿no? Por ahí está la gente está un poco relax, me parece. Y bueno, nada. Sí, Pero bueno, la gente debe estar divirtiéndose y nosotros acá hablando de política. Un porque sábado así de es la noche. la batalla cultural no descansa, Sandra. Exactamente. ¿Tú de dónde eres? De acá de Argentina. Ah, de Argentina también. Así es. Sí, sí. Ahí entró el amigo Tumba. ¿Cómo Falta que estás, hable. amigo? A ver. ¿Podés hablar ahí? Desmuteate. A ver, tumba, tumba. Ahí está. ¿Cómo están? Estaba Bien, compartiendo el tweet. Sandrita, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, mi Gus. un Querido abrazo, te Tumba. extraño. Se les extraña, sí, claro. Qué ganas de ir allá a echar una carnita por aquellos lugares de mi Buenos Aires querido, Chihuahua. Totalmente. Ahí les pasé coadministración, sí que es importante que haya coadministradores porque a veces suele haber, digamos, inconvenientes de la aplicación en sí y por cualquier cosa que se caiga, se tilde, se buguee, yo puedo reiniciar el espacio, reiniciar mi celular, volver a conectarme y que no se caiga, ¿no? Así que Perfecto. bueno. Ahí estamos. Bueno, bienvenidos a todos, Fernando, Gustavo, Alberto y MP. Bueno, ¿cómo están, chicos? Encantado bueno, Sandra, la primera. No, ya viniste una vez a un space de la derecha tuitera. Si mal no recuerdo, creo que fue cuando estuvo Agustín, Danan y Nicolás, que estamos haciendo el space de la derecha FES del año pasado. Me parece que ahí estuviste. Puede ser, sí. Sí. Bueno, ¿querés hacer una introducción un poco para que la gente vaya entrando en temas sobre qué vamos a estar conversando esta noche? Bueno, hoy, un minuto, para que simplemente estoy poniendo en un grupo de Argentina. Listo, listo, ya compartí con el último grupo. Bueno, lo que está pasando en Brasil es bastante grave ya de hace mucho tiempo, desde el 2019. El tercer poder, que es el judicial, está tomando los derechos del Ejecutivo, exactamente como pasó en Venezuela, es exactamente la misma cartilla. Y desde 2019, cuando aún Bolsonaro era presidente, empezaron a perseguir opositores e incluso poner gente en cárcel ya en aquella época, cosas que Bolsonaro no consiguió frenar en su momento y al final ellos terminaron manipulando la elección de 2022 de varias maneras, sobre todo a través de la censura, censurando a todos nosotros que éramos los influenciadores de derecha. Entonces, todos que éramos influenciadores de ese espacio político teníamos limitaciones. Todo el tiempo Meta nos daba una notificación de que por cualquier motivo no podíamos avanzar, siempre con nuestro espacio, nunca nadie de izquierda. El STF sacó algunos perfiles de aire, incluso perfil, por ejemplo, de Nicolás Ferreira, que hoy es el diputado más influyente de Brasil, durante la campaña de Bolsonaro 2022.
También la propaganda política. Bolsonaro no podía decir, por ejemplo, que Lula era amigo de dictadores, pero Lula podía mentir que Bolsonaro no iba a aumentar el sueldo mínimo. También no llegó la publicidad de Bolsonaro a las radios de todo Nordeste. Eso fue un escándalo. En fin, manipularon todas las elecciones, al final tuvimos ese resultado, quedamos todos muy indignados, o sea, más de 50 millones de votantes mínimo, no quedó contento no por el resultado, sino que por la forma como fue manipulado el proceso electoral. Y de ahí empezaron muchas protestas, protestas con millones de personas a la cárcel, de una manera que no conseguían parar, y empezó a haber paros de camiones, los que mueven Brasil, ¿no? Y bueno, y ahí empezó la persecución fuertísima. Los camioneros que trataban de hacer el paro fueron multados con multas superiores al valor de su auto. Las personas que iban a protestas empezaron, los que estaban más como líderes, a ser perseguidos. Yo tuve un amigo que estudió conmigo en la secundaria que recibió orden de prisión, aun cuando estábamos en ese periodo de manifestaciones, que fue fines del 22. Y después, al inicio del año, luego al comienzo del mandato de Lula, el 8 de enero, las personas siguieron protestando, aunque Bolsonaro ya había entregado, como dicho, mira, hice todo lo que pude, no hay más que hacer. Él trató de ir por todas las vías democráticas y aún sin lideranza, las personas siguieron protestando y esa protesta llegó a Brasilia el 8 de enero del primer año de gobierno Lula, de ese mandato. Cuando las personas llegan a hacer esa protesta, habían personas infiltradas que obviamente fueron y danificaron la estructura pública. Y sabemos que son infiltradas porque incluso hay imágenes del general Díaz, que es el brazo derecho de Lula, dando agua y abriendo la puerta para que esas personas que rompieron el Congreso puedan salir. Bueno, al final agarran a todos los que estaban ahí, todos los que pudieron, llenan ómnibus con esas personas, muchas señoras de edad, los llevan todos a un gimnasio, los dejan ahí por días y de ahí los mandan a la cárcel. O sea, fue prisiones en masa, siendo que la izquierda varias veces invadió los órganos públicos para hacer protestas y danificaron mucho más y nunca siquiera pagaron una multa. Pero ahí hubieron centenas de prisiones, de mandatos de prisiones, de todos los que agarraron y después persiguieron personas que pudieran estar ahí ese día. Hay incluso presos políticos en Argentina, gente que huyó para acá. Hay exilados políticos en Estados Unidos, en otros países. Algunos periodistas también tuvieron que salir de Brasil, que no tuvieron nada que ver con el 8 de enero, pero que hablaban en contra del gobierno, están exilados en Estados Unidos. Y bueno, y la persecución solo aumentó, y ahora que el próximo año habrán elecciones en Brasil, el 26, volvieron a tratar el tema de la censura, pero la intensificaron, ya previendo las elecciones del próximo año. Entonces, bajaron un marco directamente de la Suprema Corte. Eso es otro detalle, la Suprema Corte está tomando decisiones que deberían ser solo del Congreso, entonces hay leyes y decisiones que tendrían que pasar por el Congreso que simplemente el judiciario está legislando, está siendo legislativo, ejecutivo, todo lo que no debería ser, exactamente como fue el proceso en Venezuela. Se está adueñando de los demás poderes y entre adueñarse de los demás poderes, ahora impuso la censura a las redes sociales, otra vez previendo las elecciones del próximo año. Y intensificaron la persecución a Bolsonaro, tratando de prenderlo, de ponerlo en cárcel. A todo eso Trump reacciona. Trump reacciona y dice: Brasil se apartó de la democracia y tenemos que enfrentar eso. Entonces le da un plazo para que el gobierno trate de retroceder en esas actitudes. Caso contrario, le pondría 50% de aranceles. 50% de aranceles con Estados Unidos simplemente va a romper con toda la economía nacional, ustedes saben muy bien. Y mira qué cosa, que Trump está haciendo eso con todos. Hasta México negoció, hasta México se sentó a negociar sobre combatir el narco para no tomar esos aranceles. Pero Brasil, en vez de retroceder, demostrando que de hecho es un narcoestado, que no le importa nada, Brasil lo que hizo fue doblar la apuesta
Y cuando Trump envía una carta directamente a la Casa Blanca diciendo que Bolsonaro está siendo perseguido, que él no va a admitir eso, que no hay democracia en Brasil, que tienen que retroceder, la Suprema Corte de Brasil decide ponerle una torbellera electrónica en Bolsonaro, quitarle las redes sociales y decirle que no puede salir de su casa ni hablar con su hijo, que está en Estados Unidos, que es Eduardo Bolsonaro. Entonces, eso es lo que está pasando en Brasil ahora. Lula no está retrocediendo, la Suprema Corte tampoco, es literalmente la República de las Bananas en ese momento. Y hay más acciones que se van a tomar probablemente la próxima semana. Eso se está escalando e intensificando. Lula amenazó quitarle, bueno, a todo eso, cuando dobla la apuesta, que fue ayer, que le pusieron la torbellera electrónica a Bolsonaro, hoy Trump le quita la visa a todos los ministros de la Suprema Corte, excepto los ministros que son de derecha, que son de nuestro lado, que es Fuchs, Núñez y Mendoza. Todos los demás ministros, e incluso el Procurador General de la República y Rodrigo Pacheco, que ya fue presidente del Senado, todos perdieron su visa, no pueden más entrar a Estados Unidos. Eso pasó hoy. Y lo que se está previsto para la próxima semana que puede suceder es que Lula amenazó con quitarle la visa a los dueños de las Big Techs. Y Trump dijo, está bien, hazlo. Y voy a sacar GPS de Brasil. Si nos quitan la tecnología, si nos quitan GPS, bueno, ya saben el caos que va a ser, incluso los vuelos, o sea, no hay tráfico aéreo. Entonces, la verdad que está habiendo una guerra muy fuerte en ese momento en Brasil, y es una guerra por la libertad, para realmente que Brasil pueda libertarse de ese régimen que está completamente a la cubana, completamente el sueño de Lula de toda su vida. Él mismo dijo que para que Brasil fuera Cuba iba a llevar 30 años. Bueno, pasaronse 30 años y vino con ese radicalismo revolucionario cubano y realmente está instaurando una dictadura comunista en Brasil. Así que realmente la única persona que lo puede frenar en ese momento es Trump. Bien, interesante resumen. Una cosita, los que están escuchando les pido, hagan algún comentario en el tweet del Space, pónganle like, retuiteenlo, compártanlo con sus contactos, así viene más gente y podemos, digamos, amplificar un poco más, que haya más gente. Está interesante. Sandra, o sea, están en un momento en Brasil, y creo que un poco en todos los sistemas políticos, tratando de avanzar antes que se instalen nuevas derechas en los países, ¿correcto? O sea, hay como un apuro, ¿no? Digamos, a tomar el control de los parlamentos, de la justicia, incluso en muchos casos tratar de modificar las constituciones para perpetrarse en el poder. Hay un avance quizá a nivel, digamos, global, ¿no? De estos paradigmas que ven que se están quedando obsoletos, que se están quebrando, de alguna forma quieren apurar en los lugares donde todavía, digamos, no hay batalla cultural, no hay nuevas derechas, y todavía están las centro-derechas o las centro-izquierdas tibias, que obran de disidencias controladas, más los partidos de extrema izquierda que van adelante contra las libertades de los pueblos, ¿no? Bueno, en realidad lo que pasa es que siempre hubo la falsa derecha y nosotros solo nos enteramos hace muy poco tiempo. Bolsonaro fue realmente el hombre antisistema. Él fue parlamentar por 27 años, fue diputado por 27 años, y cuando se lanzó a presidente, ya antes, decía, mira, ustedes creen que existe derecha e izquierda, que era PT y PSDB a la época, o sea, Partido de los Trabajadores y Partido Socialdemócrata. Izquierda y centro-izquierda, o sea, eso era lo que teníamos. Pero si ustedes creen que son opuestos y son lo mismo, ellos hacen teatro de que se pelean y por detrás del escenario se dan las manos y hacen negocios. Entonces Bolsonaro fue el que nos avisó que eso existía y fue el que hizo nacer la verdadera derecha en Brasil. Pero aparte de eso también hay otro fenómeno, que Bolsonaro es también un tanto cuanto populista. ¿En qué sentido? De que es una persona carismática, es un hombre muy sencillo y es un hombre que convenció a la gente pobre de votar en él, que es algo que siempre fue de la izquierda. Pero Bolsonaro, con su manera sencilla de ser, al final la gente pobre es la gente más honesta, por lo general. Entonces una señora que limpia una casa, un señor que
qué sé yo, que es portero de un edificio. Esa gente es honesta, esa gente no quiere un ladrón en la presidencia. Y Bolsonaro los hizo entender y fue una persona con la cual se identificaron por su sencillez. Entonces él terminó quitándole los votos de la izquierda tradicionalmente y creando la nueva derecha. Por eso el sistema trata de destruirlo, porque no jamás sería un candidato del sistema, no es más de lo mismo, es la verdadera derecha. Entonces él fue un fenómeno en el 2018 cuando ganó. También el hecho de que lo hayan intentado matar lo elevó muchísimo a las encuestas para aquel entonces, que ni siquiera con toda la trampa del mundo podrían hacerlo perder. Entonces, eso fue como que un error de cálculo de ellos y Bolsonaro terminó ganando en el 2018, pero no tuvo la resistencia suficiente para vencer como el todo el sistema. Y hay una cuestión en Latinoamérica también que tenemos que estar atentos de que ese plan de gobierno de la izquierda es un plan que hace más de 30 años, ahí a través del Foro de San Pablo, que fue en final de los 80, inicio de los 90, que Fidel Castro y Lula justamente empezaron con el Foro de San Pablo, que es el Grupo Puebla. Ellos tenían un plan de dominio de toda la TAN, y en ese plan de dominio estaban los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y nosotros muchas veces cometemos el error, y eso lo escuché incluso de una ministra, es ministra Bolsonaro, Damares, que hoy es senadora, ella estuvo en Buenos Aires y ella nos dio una clase sobre eso, dijo, nosotros cometemos el error de creer que porque ganamos en el Ejecutivo estamos a salvo. Cuiden, como acá por ejemplo en Argentina tenemos a Milei, bárbaro, es ejecutivo. Nosotros también tuvimos Bolsonaro y creíamos que listo, que estaba resuelto, pero nos olvidamos de que la izquierda, como un cáncer, se infiltró en el judiciario de toda la TAM. Y eso se nota por las jurisprudencias que son muy semejantes en esos países en lo que se refiere al aborto, a la ideología de género. Ellos militan. El judicial de todo, el poder judiciario de toda la TAN es militante de izquierda. Entonces ahí vive un peligro muy grande, que es lo que al final termina, por más que nosotros pongamos, consigamos ganar en el Ejecutivo, termina el poder judiciario en algún momento saboteando, ¿no? Entonces, creo que ese es el punto, que en el caso de Brasil, como tú dijiste, tienen miedo que se instale la derecha, la verdadera derecha. Ellos quieren volver a la mentira, quieren volver a la falsa oposición, quieren volver a tener candidatos del sistema que negocian con el narco. Eso es lo que quieren mantener, ¿no? Volver ya volvieron, quieren mantener ese modelo. Y eso es lo que pasa en toda la TAM, y es por eso que estamos aquí. Y mira, piensa que algún día Lula fue como nosotros, una persona que no tenía acceso al poder, pero que estaba plagado de ideología y armó un grupo y obviamente tuvo ahí el financiamiento de Rusia para eso, pero terminó ahora, a sus casi 80 años, concluyendo su proyecto de poder. Entonces nosotros también tenemos que unirnos, a pesar de no tener los recursos de Rusia, obviamente, pero tenemos que unirnos en relación a la TAN y dar la batalla, porque Argentina probó que es posible, pero fijándonos en esos puntos, que tenemos que tener jueces, legisladores y ejecutivo, tenemos que estar en los tres poderes. Eso es muy importante para que a largo plazo mantengamos la estabilidad de nuestros países. Bien, bien, excelente. Hasta acá, bueno, hay una mano levantada. A ver, ¿querés meter algún bocadillo, Fernando? Sí, buenas noches. ¿Cómo está, Gusti? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias a Dios. Tenemos que tener en cuenta otro avance que ha hecho la izquierda. La izquierda ha deturpado primero la democracia. ¿En qué aspecto? Vamos para el caso brasilero brevemente. En Brasil el voto no existe. No existe principio de publicidad. No existe el voto universal. Tiene 28 años en la ilusión democrática, porque en Brasil el ciudadano no ve quién cuenta los votos. El voto lo cuenta un software que lo maneja una cúpula. Por lo Sí. tanto, ¿sí? No, sí, exactamente, el sistema electoral. Correcto. Entonces, Una cosita, Fer. Sandra, ahí está el Smartmatic, ese sistema, ¿no? ¿Correcto? no. Smartmatic, también sí, también hay unas de ellos, que es Ok. venezolana.
Ok, o sea, y ese, digamos, por todo lo que he escuchado, es como muy, digamos, ahí, no, poco confiable, ¿puede ser? Sí, Smartmatic es de Soros, es venezolana, tiene todo eso. Pero más allá de Ok. eso, cualquier voto que no tenga, que no sea auditable, que no tenga, nosotros intentamos antes de las elecciones, a través del Parlamento se intentó, hubo una campaña muy grande para el voto impreso y el sistema judicial, el Poder Judicial lo impidió. Entonces sí tiene razón Fernando en lo que dice, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. En Argentina, por suerte, era papel. Entonces, por más que haya fraude, es menos que en un sistema de votación electrónica. Imagínate el tamaño de Brasil. Si ponen una urna en medio de Amazonia diciendo Lula, Lula, Lula 1 millón de veces, ¿cómo vamos a ganar contra una máquina? ¿Y cómo vamos a auditar? ¿No? Realmente es un sistema muy factible de error. Ok, Pero, es, ok. pero el punto es que el voto auditable no es voto universal. Vamos al caso de Venezuela para que se comprenda la diferencia. Venezuela es una tiranía. Yo no voy a defender aquí a Venezuela bajo ninguna circunstancia. Pero en Venezuela, la persona llega al centro electoral, pisa, vamos a decir en el caso de la votación, pisa su elección, vamos a decir Edmundo González. La máquina emite un papel, la persona certifica cuál es su voluntad de voto, la introduce en una urna, más o menos lo mismo que en Argentina, que ponen el voto dentro del sobre y el sobre lo introducen en una urna. Posteriormente, al final del cierre de la sesión, todos los miembros de mesa se imprime la máquina que era las viejas de Smartmatic, imprimen las actas. Hay una acta principal, cuentan los votos, traen 5 testigos de afuera, cuentan los votos, existe el principio de publicidad, el pueblo verifica cuál es su voluntad y firman todas las actas. Esas son las actas que están en Panamá, que demuestran que Nicolás Maduro no ganó. En el caso brasilero eso no existe. Sí, estamos Yo peor que siquiera Venezuela. ni siquiera puedo alegar en Brasil que hay fraude porque fraude jurídicamente es algo que yo pudiera demostrar y no lo puedo demostrar porque el voto no existe. Así de simple. Además de eso, Brasil tiene otro problema, que es los jefes, los caciques de partido emiten a candidatos que van por debajo, o sea, el ciudadano vota por 2 candidatos y resulta entrando dentro de la olla 9 candidatos a los diputados, porque el cacique tiene esa prerrogativa. ¿Cuál es el problema que tiene Bolsonaro y la derecha en Brasil? No tienen partido, porque es una cúpula y están amarrados a su vez al STF, porque hay también una legislación que una persona peleó para ser outsider, llegó al Tribunal Supremo, que es un caso de una persona que quería ser gobernador de Río de Bien. Janeiro, y ese caso está ahí congelado, que rompería porque obligaría a Brasil a cumplir el Pacto de San José de Costa Rica, que es firmante, y eso rompería el control que tienen ahora los caciques de partido en Brasil. Entonces, Ok, por todos lados, vamos a decirlo así, es una gran mafia. Es el mismo por problema que supuesto. tiene, por ejemplo, Colombia, que Colombia firmó el acuerdo de paz y ahora todos los partidos tienen que aceptar el acuerdo de paz, el Pacto de La Habana. Si no lo aceptas, no puedes unirte al sistema político colombiano. La izquierda ha Bien, una infiltrado cosa, Fer, todo. dame un minutito. Sandra, y por ejemplo, hoy por hoy, ¿qué, digamos, desde la derecha, desde el bolsonarismo, qué tipo de acciones están tomando políticamente, comunicativamente? Bueno, Eduardo Bolsonaro está en Estados Unidos porque él estaba en Brasil y se les amenazó quitarle el pasaporte porque justamente porque él va a los CIPACs y que yo asistí a su conferencia en todos los CIPACs y él denuncia lo que está pasando en Brasil porque la gran prensa, además ese factor,
la izquierda domina la narrativa. Entonces ahora incluso en Brasil la prensa da como que Lula está correcto, la soberanía del país en contra de Estados Unidos. Ya sabemos que la prensa es una mierda en todo el mundo y por eso no estaba yendo al mundo mucho de las noticias de lo que de la persecución que había en Brasil, que hay señores de edad, señoras de edad presas, personas que nunca cometieron un crimen en la vida, mientras los que cometieron las corrupciones de la Lava Jato, de los peores esquemas de corrupciones del país, fueron todos absueltos y prendieron señoras que estaban con sus Biblias rezando enfrente del Congreso el 8 de enero. Entonces, Eduardo Bolsonaro sale y empieza a dar esos discursos en CIPAC a despertar el mundo para lo que está sucediendo en Brasil y haciendo la estrategia de conseguir ese apoyo internacional. Alexandre Moraes se da cuenta y dice que le va a quitar el pasaporte. Él simplemente agarra a su familia y se va a Estados Unidos, abandona su carrera como diputado, su sueldo y todo, y dice, me quedo en Estados Unidos y ahora sí la voy a pelear fuerte acá. Entonces, desde entonces, él está allá y teniendo muchas reuniones en Washington, etcétera, y parte de lo que está sucediendo, de que Trump haya entrado en esa guerra, es por ese trabajo que él está haciendo, así como algunos periodistas brasileños que también están exiliados ahí en Estados Unidos están haciendo en Washington. Gracias a ese trabajo se está movimentando. Y obviamente toda la derecha de Brasil se está comunicando a través de redes sociales, etcétera. La comunicación está muy fuerte por parte de ellos, pero obviamente no tenemos la narrativa de la prensa y infelizmente hay gente como en Venezuela, como hasta en Cuba, en todos los lados siempre hay un porcentaje de gente ignorante que banca el gobierno porque cree en la prensa en vez de creer en la verdad. Pero la derecha está haciendo todo lo que puede. El tema es que lo que tendría que pasar ahora sería el impeachment de Lula, literalmente. Dilma cayó por mucho menos. Dilma Rousseff cayó porque aumentó 20 centavos de la tarifa del metro y del bus. Y lo que Lula va a hacer es destruir la economía del país con esa pelea con Estados Unidos. Incluso, mira, yo tengo acá una información sobre la Constitución de Brasil. En el artículo 5 están considerados los crímenes de responsabilidad contra la existencia política de la Unión. El cometer un acto de hostilidad contra una nación extranjera exponiendo la República al peligro de la guerra o comprometiéndole la neutralidad. Entonces, eso es un artículo de nuestra Constitución que en ese momento ellos violaron. Así que sería motivo suficiente para que el Congreso derribara al presidente. Pero bueno, infelizmente, los que son verdaderamente de derecha aún no es la mayoría. Hay mucha gente vendida, hay lo que se llama el centro, ¿no? Y al final, Brasil en ese momento, es triste reconocerlo, pero es un narcoestado. Para que esos tipos, en vez de ceder y negociar con Trump, que hasta México lo hizo, en vez de eso deciden doblar la apuesta, es porque están muy respaldados, tanto por el narco como, bueno, por Rusia, por China, por Irán, por los países más tiranos del mundo. No, completamente, y qué complicada la situación, ¿no? Porque verdaderamente no, digamos, la gente en el mundo no ve este tipo digamos, de situaciones y el peligro que hay, como bien decís, digo, la narrativa la manejan, tienen los medios, tienen poder político, poder judicial, entonces es complicado. Yo acá conocí a dos muchachos que están exiliados, ¿no? Porque allá estuvieron presos y demás. Incluso creo que vos también los conocés, ahí nos habremos cruzado, creo, en alguna casa ahí cuando en el Derecha Fest del año pasado. Sí. Y bueno, esto, digamos, hay que tratar de amplificarlo más allá de esto que decís, bueno, CEPAC y demás, pero creo que también falta un poco más de comunicación por parte de gente que esté bien posicionada en redes. Hay que hacer como un trabajo un poco más intenso. No, ¿Creés pero que puede? hay Ahí. muchos influenciadores políticos con millones de seguidores que están haciendo, y aparte tenemos a Nicolás Ferrera, que tiene más seguidores que Lula, y tenemos la parte de redes sociales de figuras importantes la derecha tiene, porque la verdad es que somos la mayoría, entonces las redes sociales dicen la verdad, todos los que
los que son de derecha, Marcel Van Hatten, Nicolás, etcétera, tienen mucho más seguidores que la izquierda, que los que son de izquierda. Eso se está haciendo. El tema es que realmente estamos en una guerra. Ahora pregunto a ustedes, una guerra entre Lula y Trump, ¿quién cree que va a ganar? Totalmente, totalmente. Y por Quiero escuchar. ejemplo, hoy la popularidad de Lula hoy, porque creo que el país está bastante dividido, es como prácticamente mitad y mitad, y hay un pequeño porcentaje que flota y da, digamos, puede dar la victoria a uno o a otro. Puede ser No, algo así, no, ¿no? no, 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 no. A ver, contame. No, la popularidad de Lula está muy baja, cayó muchísimo, es como, creo que el último número que vi era como 20 y pico % de aprobación realmente, porque aparte él ya viene arruinando la economía, ya la viene arruinando y sus dichos, su forma de ser, está más loco que nunca, está con casi 80 años, súper radical, súper comunista. Y aún hay empresarios de la élite que lo apoyaron creyendo que iba a ser como el Lula 1, el Lula 2, que era un poco más socialista, pero no tan radical y que para ellos un poco de crisis a los negocios al final quizás les convendría. Pero aún esos se dieron cuenta del error. Entonces él ya no tiene los apoyos que tuvo cuando ganó la elección. Pero quiero escuchar un poco de mi amigo estratega político que nos escucha, Tumbaburros, qué le parece toda esa situación y cuál es tu análisis de todo eso que hemos expuesto también. A ver si estás ahí tú más. ¿Qué onda, Sandrita? ¿Cómo están? Bien. Complicada la situación, ¿no? Vemos esta estrategia en cuanto a pues sí, a infiltrar todos los organismos. Algo muy parecido se está viviendo acá en México con las últimas elecciones a jueces y magistrados, en donde pues Ujú. vimos que claramente el partido que hoy nos gobierna, Morena. así es, operó territorialmente. Digo, hay que aceptar también que a la ciudadanía en general, pues este tipo de elecciones nos interesan un carajo. Si realmente es que hoy ya se batalla con que pues la mayoría de personas, al menos en México, no van a votar el día de la elección. Acá, cuando una votación acude el 55% del padrón electoral, se habla de una buena participación electoral. Entonces, históricamente, ¿no? Se batalla en los países donde el voto no es obligatorio. Otros países son obligatorios, me parece que en Chile es obligatorio el voto, ¿no? Va a entrar apenas esta elección. Y pues bueno, acá manipularon la ley, cambiaron la constitución, Mm. salieron a elecciones y ahora en septiembre, que cambien los magistrados, los jueces, pues cae el último peldaño. Prácticamente acá ya la izquierda se apoderó de todo. Y lo más preocupante es que aunque ya se apoderó de las Fuerzas Armadas, de la mayoría de los estados o las gubernaturas, del Congreso, del Senado, de las procuradurías, de la Fiscalía, del órgano electoral, tienen alianzas con el crimen organizado, bla, 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 todo. También tienen el apoyo popular. Entonces, acá en México estamos apenas en esa luna de miel con la izquierda progresista que acaba de entrar hace 6 años Mm. y la gente está feliz, ¿no? Entonces tenemos que vivir ese proceso, ¿no? Eso que pasen esos años para que la gente entienda que pues estamos por mal camino. Entonces, pues recordarle a la gente que es algo a nivel mundial, que en muchos de los países de Hispanoamérica hoy se están dando estas mismas batallas. Si analizamos el caso de Colombia, va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, pues lamentable, se vienen años preocupantes. Sin embargo, celebro, ¿no? Que estemos ya coordinando, sumando esfuerzos, gente que entiende la situación de cada país, que entiende lo que es dar la batalla cultural, ¿no? Que entendemos que dar la batalla cultural va más allá de poner tweets o de poner post en Facebook
o de hacer TikToks bailando, ¿no? Entonces, pues los invito a sumarse, a la gente que nos escucha de otros países, súmese, vamos a construir la nueva derecha, ¿no? Que pues el objetivo es hacerle un contraste fuerte a la izquierda progresista, ¿no? Que nos gobierna en cada uno de nuestros países y con cada una de sus distintas matices. Esa sería mi aportación. Excelente. Bueno, ¿querés que ahí por ahí puede hacer el general quizá una pregunta? ¿Querés preguntarle algo a Sandra, general, o Dani, el que quiera por ahí meter algún bocadillo? No se extiendan mucho porque, digamos, tratamos de que Sandra haga, digamos, toda la actualización de la situación de Brasil y bueno, nos interesa bastante eso. El que quiera primero creo que Sí, estaba... Ahí va, no, entrado. yo prefiero yo porque en general da un Dale, discurso como dale. muy largo. Los saludo Ok. primero a ti, a Gustavo y particularmente a Sandra. De verdad, un hallazgo. Para nosotros los chilenos, sobre todo para mí que soy libertario, Viva Chile. descubrir una brasileña que vive en Argentina, que es independiente, empresaria y con ideas muy marcadas del sentido común. Nos sorprendió. Creo que le está haciendo un desarrollo, una labor fundamental en lo que es la batalla cultural y más que tratar manoseado el término libertad. Ya Milei creo que lo puso de moda, eh, pero el sentido común. El libertarianismo es igual a sentido común. Exacto. Y lo que está haciendo hoy día, la imprudencia de Lula, al margen de la visión económica que ha empobrecido alrededor de 40% desde que llegó al brasileño común a hoy día. O sea, estamos hablando de un nivel de destrucción de valor irrecuperable, por lo menos en los próximos 20 años no se va a poder recuperar. El endeudamiento y la dispersión de la categoría del valor económico que significaba Brasil, lisa y llanamente detonan esto. La guerra que hoy día estamos desarrollando a nivel mundial, hoy el mundo se está enfrentando a una guerra que tiene dos miradas. Y de acuerdo a la posición que tenga cada uno de los integrantes del mundo, se va a enfrentar a la solución del problema. Esto es el BRIC contra el G7. Y está claro cuál es la posición de Lula, está claro cuáles son los intereses y está claro qué es lo que viene como resultado después de todo este macabro manejo de sobreendeudar a la economía, parasitar y lisa y llanamente callar las voces disidentes. Creo que esto es de manual. Lamentablemente Brasil es un universo, es un continente prácticamente, y, Mm. y yo creo que no han tomado conciencia en plenitud el efecto de todo esto que está provocando estas malas decisiones con Lula. Y te respondo, Sandra, entre una hormiga y un elefante está claro quién gana. La posición de Lula contra Estados Unidos creo que nació muerta. Así que nada, hoy lo felicito y lo sigo escuchando. Gran aporte, Dani, Genial. gracias. Sandra, ¿querés, digamos, reflexionar sobre lo que está diciendo Dani? Sí, empecemos por sentido común. Creo que esa es una palabra que tenemos que rescatar. Creo que ser libertario es eso, es libertar a la población no solamente del peso del Estado, sino que del peso de las ideologías que nos han destruido como sociedad. Entonces, el libertario al final es súper conservador porque defendemos la vida, defendemos la familia, somos contra el wokismo y permitimos que cada uno viva a su manera. Tampoco vamos a meternos en los asuntos de los demás, en la cama de los demás, ¿no? Como siempre dice Johannes, incluso en Chile. Pero ser libertario es eso, es libertar del peso del Estado, antes de todo, y después del peso de la ideología, que realmente ha dañado mucho nuestra mentalidad en Occidente y ha dado espacio para que la izquierda gane. Estoy ahora produciendo una presentación para Guatemala. Ahí voy a conocer a Guatemala y me voy a presentar ahí por primera vez. Mi primera conferencia va a ser en ese país. Y la hice sobre ese punto de por qué la izquierda gana. Hay un texto bíblico que dice: "Ay del que hace con que el bueno parezca malo y lo malo parezca bueno, que hace que el dulce sea amargo y lo amargo dulce". Y cuando miramos al wokismo es exactamente lo que hacen. Pero ¿por qué logran? Ellos solo consiguen lograr porque ellos reinan sobre corazones rotos. Ellos prosperan en las heridas de las personas. Y ahí es otro punto donde nosotros venimos a libertar.
porque la izquierda finge una empatía, trata las causas sociales, habla de las causas sociales, habla de las heridas de las personas en todas sus raíces y naturalezas, pero no sana, los mantiene ahí con el peso del victimismo. Y nosotros venimos a hacerlos libres, a hacerlos estoicos, a decir que el ser humano puede llegar a su máximo potencial sin la necesidad de la ayuda del Estado. Simplemente que el Estado no lo joda, que le crea un ambiente pro mercado, pro negocios, y ya con eso el ser humano, teniendo libertad, se puede desarrollar con los dones que Dios nos dio y no el Estado, ¿no? Entonces eso es un punto importante, que si nosotros no entendemos esas cuestiones emocionales y es muy difícil que ganemos, tenemos que bajar, yo siempre digo, bajar la batalla un poco de la mente al corazón, no todo es intelectualidad, algunas cuestiones las ganamos cuando entendemos que la izquierda vence sobre las heridas. Ahora volviendo sobre Brasil, es interesante porque la narrativa, ¿no? Lula culpa a Bolsonaro y Eduardo Bolsonaro, porque Eduardo Bolsonaro está en Estados Unidos y está tratando de ayudar a mostrar esa realidad y presionar a que se actúe. Entonces la narrativa de Lula es que la culpa de los aranceles y de todo es de la oposición, de lo que está haciendo. Pero Brasil, como dijo bien Dani, es un país continental, es muy importante, todos son importantes, no que Cuba no sea importante, pero Cuba y Venezuela son islas, son países chiquititos. Imagínate Brasil, con el tamaño que tiene, es importante por una cuestión incluso de guerra. Entre los errores que cometió Lula, más allá de la falta de democracia, o sea, esas cosas nos afectan a nosotros como brasileños, pero a Estados Unidos le afecta que una economía tan grande como Brasil esté alineado con Rusia, China, Irán, pero también Lula recibió navíos, embarcaciones de guerra iraníes en la costa en nuestros mares. Entonces, él provocó todo eso, aparte de que obviamente criticó a Trump ya en las elecciones, dijo que si ganaba era un nazi, todos sus dichos, toda su forma de ser, pero también en esa cuestión delicada de aceptar que embarcaciones iraníes estén en nuestros mares. Entonces es un ataque frontal de defender, ser contra Israel, por ejemplo. Entonces todo el posicionamiento de Lula es anti-Estados Unidos, anti-Europa y anti-occidental. Él es un enemigo del occidente en todos sus valores. Entonces por eso también Trump está trabando esa guerra en ese momento. Bien. A ver, general o Fernando, preguntas, digamos, si pueden ser breves o no extenderse tanto, el que quiera arranque. Bueno, buenas noches, compatriotas brasileños y patriotas latinoamericanos. ¿Se me escucha que estoy en la calle? ¿Se me escucha? Sí, sí. Escúchame. Bueno. ¿Cuál es la pregunta? No me quiero extender mucho. Yo estoy viendo la misma historia, repitiéndose la misma historia de mi otra patria, Nicaragua. Fue secuestrado. Yo fui sandinista y cuando yo me vine el primer año de la revolución sandinista, yo dije, esto aquí es una dictadura que se está implantando, y me vine el primer año y comenzaron a perseguirme porque yo contesté la dictadura y me vine para el Brasil. Así que yo llegué, yo no sabía hablar un pingo en español, en portugués. Yo vi un personaje en la televisión, ese Lula, hablando, un panameño, la gente se quedó extasiada, viendo, hipnotizada en la televisión, y yo no sabía lo que estaban hablando. Le pregunté a ese panameño y me dice, ¿quién es ese individuo? ¿Quién es? No, es un sindicalista que estaba preso por la dictadura militar que estaba en la época. Había una dictadura militar, un régimen militar, no exactamente una dictadura. La dictadura fue la que yo pasé en Nicaragua, 2 dictaduras. Y dije, mira, me dijo, es un sindicalista que estaba preso, que estaba hablando, mira, ese va a ser, el espíritu me dijo, mi propia intuición me dijo, este va a ser o un nuevo Lex Walesa, que era un sindicalista polonés que estaba luchando en esa época. General, un minutito. Se te corta bastante. ¿Sabes lo que podés hacer? Bajar y volver a subir, porque puede ser que estés bugueado o algo. No, se te escucha cortado, muy cortado, y no se entiende. Fíjate por ahí, reiniciar el celular o algo de eso. Fer, ¿alguna pregunta, algo?
No, quería recalcar algún punto, ¿no? Además que esos barcos iraní estuvieron y justamente se perdió material eh, nuclear brasilero. Y hay una investigación en Estados Unidos si esos barcos transitaron o no transitaron con material nuclear. Mm, Segundo, además de eso, Lula en su paseo que dio con Yanya por mm, Egipto, que ayudó con fondos a Hamas, que nadie sabe cuántos fondos fueron, pero a ciencia cierta, Pedro Sánchez donó $5 millones y ni siquiera le pusieron una mención en el Telegram de Hamas. En cambio, a Lula le hicieron todo un agradecimiento. Me imagino que debe haber sido un aporte mm, considerable de paso. Pero lo que yo quiero recalcar es que la destrucción económica que ha hecho Lula en este gobierno no tiene precedente. Estamos hablando de calificadoras internacionales donde ya se ha huido de Brasil 1.300 multimillonarios. Ya nadie compra la deuda brasilera, la tiraron a 6 meses con tasa de 21 y nadie la está comprando. Supera los 10 trillones de reais la deuda. Ya el 53% de la receta federal brasilera es para pagar los intereses de la deuda solamente. O sea, él ya está con una economía totalmente condenada. Además, el gasto público carga un déficit que va en aumento exponencial, porque el primer año que él estuvo fueron de 267 billones de reais y en el 2024 ya cerró con 1.128 billones de reais de déficit y sigue en aumento y ha aumentado los impuestos absurdamente y esto ha condenado el aparato productivo de Brasil. Ha aumentado enormemente la cantidad de gente dependiente del Estado y es una bomba reloj económica que estas sanciones, ellos mismos, el gobierno brasilero, que había admitido que la economía colapsaba para el 2027, ahora admiten en el último informe de la Cámara de Diputados y Senado que colapsa para el 2026. Entonces, estas sanciones no es más que adelantar lo que ya venía a acontecer. Ok. Bien. A ver, Sandra, ¿cómo ves el tema, por ejemplo, económico? Es que Brasil, no es- Brasil, así como Nicaragua, así como Venezuela, así como Cuba de hace muchos años, no está siendo gobernado, fue secuestrado. Hay una diferencia de tener un gobierno y de tener un secuestrador. Lo que tenemos son delincuentes que entraron para robar. Entonces, lo que él dice es lo que se esperaba que hicieran, más radicales que nunca y usando el dinero, como siempre hicieron el PT, para financiar dictaduras y grupos terroristas alrededor del mundo. Si sabemos que Brasil fue quien financió a Chávez, a Maduro, hay declaraciones del propio Lula diciendo, ay, Maduro siempre que viene pide plata y no sé qué, y ahora siguen haciendo, incluso, ojo Chile, Lula se está metiendo en la elección de ustedes, está poniendo plata ahí también. Entonces, Brasil en ese momento no tiene un gobierno, tiene una cuadrilla, como diríamos en portugués, cuadrilla, que lo secuestró y está extrayendo todo lo que puede para mantener un proyecto de poder a nivel mundial. Entonces todo lo que se paga de impuesto en Brasil en ese momento está yendo para esa finalidad. Bien. Tumba, ¿estás ahí? Sí, y acá ando. ¿Estás ahí? Ahí va. Ok. ¿Vieron? No sé si por ahí escuchan, o soy yo, no sé, por ahí como que se corta, no sé, ahí si cuando por ahí hablan, es como que se corta un poquito. No sé si puede ser que soy yo o No, el internet Gustavo, que tengo. se acopla porque tiene el micrófono abierto Dumba, entonces ahí
Hay una copla, como No, esa pero copla. no siento acoples, siento cortes, digamos. Bueno, a ver, bueno, excelente, digamos, repaso y, digamos, puesta en situación, ¿no? De lo que está sucediendo en Brasil. Y, por ejemplo, Sandra, ¿qué crees que va a seguir pasando? ¿Cómo viene toda la cuestión? ¿Qué van a hacer? ¿Qué futuro hay ahí? ¿Qué hay que hacer? Hay que llevar Bueno, ¿cómo se lleva la batalla cultural? batalla Sí, te iba a cultural. preguntar cómo se lleva la batalla cultural. Sí, En ese momento Brasil no necesita batalla cultural, necesita la batalla política que se está dando desde Estados Unidos. No hay otra forma, porque cuando tú ya perdiste tu libertad, ya no tiene más chance de convencer a la gente de votar, porque después al final no tienes elección limpia. Es lo que pasa en Nicaragua, es lo que pasa en Venezuela. O sea, Chile, por ejemplo, en ese momento tiene una oportunidad de oro de eliminar a la izquierda poniendo un líder como tenemos ahí a Johannes Kaiser, una persona de derecha libertaria, que se instale y que mantenga, así como es Argentina. Tiene la oportunidad. Si entra la comunista de Jara, nunca más. Porque lo que la izquierda hace es eso, va entrando de a poco, de a poco, de a poco, hasta que vuelve con mucha radicalidad. Porque cada vez que entra, te pone un juez más, te infecta más el sistema, va ganando espacio, hasta que vienen con toda la fuerza. Y Chile está exactamente en ese momento, que o se va a la libertad o se va al comunismo. Es un país aún recuperable. En el caso de Brasil, podemos dar la batalla que sea. Perdimos. Es un narcoestado, está con delincuentes, está secuestrado, no está siendo gobernado. La izquierda ya entró y salió muchas veces, ya puso muchos jueces, ya tiene todo el sistema emparejado y la única batalla que se puede dar en ese momento realmente es política y es desde la política exterior. Y es lo que está pasando con Trump. Entonces, agradecer a Trump, todos que están aquí, por estar apoyando a Brasil de alguna manera, por más que me duela, porque lo que él va a tener que hacer va a terminar afectando mucho al país, pero es la única manera de forzar a que alguna cosa se resuelva o que por lo menos el Congreso tenga, perdón la palabra que voy a usar, pero que tenga los huevos necesarios para hacer el impeachment, para quitar a los ministros, porque eso se puede hacer si el presidente del Senado se pone de acuerdo, pero eso solo va a suceder con esa presión externa. Ya no hay nada que nosotros podemos hablar y hablar que vaya a resolver. Tiene que ser a través de la fuerza, ya no vamos por el amor. o sea, hay una necesidad de un apalancamiento internacional grande y a partir de ahí generar, digamos, algún tipo de cambio ya más fuerte, digamos. Sí, no hay vuelta atrás. Brasil está en el límite. Vamos a dejar que hable el general, que pobre salió, volvió y está esperando ahí. Ok, ok. Y mientras sube él, está Josh. A ver, ¿querés meter algún Él ya está. bocadillo, Josh? Hola, hola, buenas. Bueno, soy estadounidense, nacido y criado acá en Estados Unidos. Quiero hablar pues del tema de Brasil porque llevo años, soy militante obviamente republicano aquí en Estados Unidos, donde el comunismo y el extremismo que hay ahora mismo en Brasil, tristemente, con muchos brasileros y la mayoría de brasileros que votarían por Bolsonaro hoy día, están en contra del gobierno basura de lo que hay ahora mismo en Brasil. La presión, como dice Sandra, y como le digo, no soy brasilero, born and raised, nací y criado aquí en Estados Unidos, pero lo que puedo decir en cuestión a la política es que en este momento Brasil está pasando uno de sus momentos, o sea, es que es difícil entender cómo volvieron a votar a una basura como Lula. Entonces, ¿qué pasa? Que Trump hoy día lo que tiene que hacer es, y no lo hace por republicano, por esto, por lo otro, pero porque literalmente, o sea, cuando un político le prohíbe a otro, o sea, a otra persona, aunque sea política, el más votado en el Senado, a no poder comunicarse con su hijo, sabes que estás en un comunismo, sabes que estás en una dictadura horrible. Y ahora mismo Estados Unidos tiene todas las cartas.
Tristemente, y yo entiendo que mucha gente a veces dice, bueno, Estados Unidos se cree el dictador del mundo. No, pero en este momento los brasileros, la mayoría, muchos brasileros, si hoy en día las encuestas dicen que si hoy en día hubiese elecciones, elegirían a Bolsonaro. ¿Pero por qué? Porque hoy en día en Brasil lo que hay es una dictadura. La dictadura, lo mismo que hubo en Argentina, donde es una dictadura donde quieren limitar, donde quieren oprimir los poderes. Aquí en Estados Unidos nosotros experimentamos lo mismo con Trump, donde literalmente lo trataron de meter preso por estupideces, por pendejadas, como dicen. Y es lo que está pasando con Bolsonaro. Y literalmente si no hay una intervención donde, aunque sea económica, literalmente no va a haber, o sea, Lula se ha instalado, o sea, un peligroso, un hombre que es un convicto, literalmente, aunque acá también nos hicieron lo mismo con Trump, pero ¿sabes por qué ganó Trump? Porque literalmente ganó el bien versus el mal. Y literalmente en cuestión al secretario Rubio, yo tengo literalmente un tío que es senador, es judío, es senador, pero es senador demócrata, que literalmente vota en contra de lo que son las políticas de Trump. Yo pienso que lo que está pasando en Brasil es una exageración y es un overreach. No sé si Sandra sabe cómo se dice overreach en español, pero es un overreach, es sobrepasando lo que es la ley democrática en cualquier país. Y literalmente lo que la mayoría de estadounidenses, los que votamos, más de 78 millones de americanos lo que votamos fue para la democracia, y esperamos que en Brasil pronto haya democracia y no estén censurando a las personas ni solamente de derecha, sino personas con sentido común. Tristemente, Gusti, como digo, ahora mismo Brasil, la crisis de Brasil es que Lula se va a querer mantener en el poder. Él ve lo que pasó con Cristina Kirchner en la Argentina, él ve lo que ha pasado y el hombre se va a aferrar al poder. Tristemente se va a necesitar la presión para que el hombre salga. Se va a necesitar la presión y que los brasileros se harten, se harten de dicho régimen. Y bueno, esperemos, Sandra, y esperemos lo mejor para Brasil y que pronto salgan de una basura como lo es el idiota de Lula. Ok, muchas gracias, Jos. Bueno, Sandra, ¿querés, no sé, reflexionar algo de eso o le damos la palabra general? Vamos a darle la palabra general. Bueno, ¿ahora se me escucha? Sí. Así, a ver. Mira, yo tengo 45 años, hoy casualmente se están cumpliendo 46 años de la revolución sandinista de la que desgraciadamente yo participé. Y después de un año yo me di cuenta de la mentira y cómo fueron secuestrados por el mismo enemigo que todo el mundo que está aquí tiene. Se llama castrocomunismo. Habían cooptado el sistema sandinista, los sandinistas como sandinistas. Y yo vi los desmandos que habían, yo vi que estaba comenzando una dictadura y la corrupción. Y reclamé, porque yo me fui a trabajar para el Estado, reclamé, me persiguieron a mi familia y me vine para el Brasil. Pero vamos a hablar del Brasil. Yo no conocía quién era Lula. En 1981, cuando me vine para acá, yo predije, ahí o va a ser el Lex Walesa de América Latina o va a ser el nuevo Fidel, va a ser heredero de Fidel. En 1990, cuando él hizo pacto con el embajador del diablo, Fidel Castro Ruz, formó el Foro de San Pablo, yo avisé y él dice, ese va a meter el comunismo aquí. No, hombre, no seas loco.
Gringo, aquí le dicen gringo. Aquí es un país enorme, no es el paísito de las bananas de ahí de América del Caribe. Aquí no hay comunismo, aquí es inmenso. Y no sé qué, yo le estoy avisando. Y el propio Lula dijo en ese año, ahí está el vídeo, que dice que nosotros vamos a implantar el socialismo, no el socialismo a la cubana, dice. No vamos a traer la revolución cubana e implantarla con un de barco y traerla aquí, pero la vamos a implantar. Y entonces, desde entonces yo vengo combatiendo el lulopetismo porque sé que él representa el heredero ideológico espiritual de Fidel. Yo he sufrido en la propia piel en la persecución de este sistema nefasto que secuestró a mis dos madres, a mi madre patria Nicaragua y a la madre adoptiva, porque es la misma mafia. A mí me persiguió un promotor público en Río Grande del Sur que llegó a cerrar, a decretar mi muerte civil solo porque dije y publiqué, dije de que Lula era un hipócrita. Eso está documentado. Él llegó a cerrar mi consultorio dentario, me lo lacró con la vigilancia sanitaria. Él hizo 1000 y otras cosas. 2 años me persiguió, 2 años, y yo tuve que huir para Bahía. Estoy aquí en Bahía. Aquí hace 3 años yo pasé un concurso para el Estado. El Estado es del PT, del Partido de los Trabajadores, de la mafia. Cuando llego veo la adoctrinación que existe con los jóvenes. Ahí es que está la cuestión del sistema. El sistema. Nosotros no estamos luchando contra solo Lula, no, es un sistema. Y cuando yo veo que están implantando, están haciendo la misma lavaje cerebral que yo hice con el método Freire en Nicaragua cuando se dio la Cruzada Nacional de Alfabetización, con el método Freire, que yo ni sabía quién diablos era Paulo Freire. Cuando estoy viendo que en las escuelas se le está lavando el cerebro a los jóvenes, yo me pongo contra y batí de frente al sistema. Moral de la historia, me persiguieron, me intentaron sacar 3 veces, ya la última vez ahorita el mes retrasado consiguieron sacarme y cortarme mi salario. No voy a detenerme aquí cómo hicieron y de qué manera lo hicieron, pero les digo una cosa, yo pasé por 2 dictaduras, una de derecha y una de izquierda en Nicaragua. La combatí a las 2, estoy en la tercera. Yo no tengo lugar a duda lo que está viendo. Yo no veo horizonte. Bolsonaro fue el único que mostró y nos sacó las vendas de los ojos y dice, miren, aquí está un sistema. Aquí hay un sistema, pero el sistema es poderosísimo, es un leviatán, es una hidra de Lerna. Él enfrentó el sistema, pero el sistema lo derrotó y lo va a echar preso ahorita, de aquí a poco. Y está persiguiendo a la derecha y continuará siguiendo a la derecha. Aquí no hay otra, solo hay 2 soluciones que le veo así. O el pueblo sale a las calles y no sale y va a protestar a nivel nacional y greve nacional y huelga nacional y resistencia nacional en la calle sin salir, o a través de elecciones que no van a que sean elecciones como dijo el venezolano antes, no sé si el venezolano, que sean igual, que sean las mismas, que usen el mismo sistema de Venezuela, que usen el mismo sistema que reconozcan el resultado. No, sí, pero entonces estadounidense, papi, no venezolano. Hay un Renato brasileño acá con una bandera de Brasil, dejémoslo hablar porque es un brasileño, a ver. Buenas noches. Yo no hablo espanhol, vou hablar em português. Fala português devagar que todo mundo entende. Beleza. O que o general está passando aí é o que a gente está sentindo. O que a gente está conversando aqui, que pode conversar tranquilamente, no Brasil já não pode mais. Se eu falar alguma palavra que eles não gostam, dá problema. Ô Sandra, você sabe mais do Brasil do que 70% dos brasileiros, tá? O que você entende aí, eu não sei porquê, mas 70% dos brasileiros, eles não entendem, vai deixando as coisas acontecer. O general, eu conheço ele, ele está certo, nós estamos assim numa situação
tão assim difícil de entender que vem uma sanção dos Estados Unidos e eu digo para vocês, metade dos brasileiros estão torcendo para isso, porque tem uma pessoa aqui, eu não sei se aqui pode falar, mas sei lá. A cara dele está estampada aqui. Ele persegue, ele vai para cima de você. Você sabe o que é, né? Mas então, tipo, a gente chama aqui de careca, de um monte de coisa. Cabeça de piroca. Cabeça de piroca. Eu tentei ser educado. Voy a traducir para ellos. Renato está diciendo que la situación de Brasil realmente es muy difícil y que buena parte de los brasileños siquiera entienden la profundidad. Que en Brasil, como no hay libertad de expresión, hay decir su opinión ya es peligroso, puede ser perseguido por eso. Y bueno, tenemos varios apodos cariñosos, digamos, al ministro Alexandre Moraes, como él es pelado. Entre tantos apodos le decimos también como que es cabeza de Pepe, ¿viste? Algo así, porque la verdad que realmente no lo queremos. Entonces, pero lo que él dice es eso, es la profundidad y que muchos no se dan cuenta. Los que todavía bancan el gobierno, sus narrativas, es porque no se dieron cuenta de que están en una dictadura. Y lo van a sentir con el reflejo económico del aislamiento económico de Brasil, porque fíjense que Brasil nunca pasó por eso, nunca pasó por tener aranceles de 50% con Estados Unidos, siempre fue un país que tuvo buenas relaciones internacionales, fue considerado el país más pacífico del mundo, el que abría las conferencias en ONU por ser considerado el país más pacífico del mundo, y ahora realmente estamos en guerra. Entonces, las consecuencias económicas de esa guerra es lo que va a hacer con que toda la población realmente reaccione a lo que está pasando. Entonces, la batalla también la está dando Trump desde esa perspectiva. Gusti, fíjate si podemos poner a Andrés, que es un amigo que está con la mano levantada, es un periodista colombiano. Sí, claro, ahí está Andrés. ¿Cómo te va, Andrés? Bienvenido. Hola Gustavo, hola Sandra, hola Tumba, hola a todos, ¿cómo están? Saludos, amigo. Gracias por lo de periodista, pues yo no soy periodista. Yo soy corredor de bolsa y he estado en el mundo de las finanzas toda mi vida profesional, sino que desde que vine a vivir a Buenos Aires me convertí en corresponsal acreditado en la Casa Rosada de uno de los medios en los que escribía sobre economía y finanzas, que se llama El Expediente. Pero lo que les quería decir era darles como una visión un poco optimista de lo que está pasando. En Estados Unidos se acaba de publicar unos documentos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó unos documentos en los que se hace claridad sobre todo el tema de la intervención de Rusia en las elecciones de 2016, que si ustedes se acuerdan, acusaron al presidente Trump de haber hecho trampa y que los rusos haber interferido en las elecciones para que él ganara. Básicamente lo que se dice ahí es que todo lo contrario, que jamás se pudo probar eso, que eso era mentira, y fue una mentira que montó Obama con Hillary Clinton y todos los demócratas, y eso que se está publicando y eso que se está poniendo en conocimiento de la opinión pública mundial es muy importante, porque determina algo que siempre se tenía indicios, que siempre se creía, que era el tema de los fraudes electorales a gran escala, que nunca se podían probar. Es evidente que Biden se robó las elecciones de 2020. Sí. Si ustedes miran la curva de la tendencia, fue bruscamente cambiada al final. Eso es un imposible estadístico. Y eso que pasa en las elecciones de 2020 en Estados Unidos pasa en las elecciones de Lula y Bolsonaro. Bolsonaro iba ganando y de repente la curva de tendencia la adulteran justamente y de repente gana Lula. Y si se dan cuenta, ha sido una constante también en Colombia. En Colombia, si bien no se altera esa tendencia, lo que sí es evidente es que la votación que tiene Petro es la votación más alta en toda la historia de Colombia. Sin embargo, si
si ustedes miran en las calles, nadie apoya a Petro. Y el común denominador en esas elecciones, con las de Venezuela, con las de Brasil, con las de Colombia, con las de Perú, cuando ganó Jorge Castillo, que también se la robaron, es una entidad, es una empresa que maneja el software electoral que se llama Indra, y es una entidad española en la que curiosamente el accionista mayoritario es el gobierno de España. Pedro Sánchez es el que ha estado atrás de todos esos grandes robos electorales. Gustavo Petro lanzó su candidatura a la presidencia del 2022 en Madrid y se reunió con el PSOE y se reunió con los empresarios, con los dirigentes de Indra. Y en general entonces, a lo que va toda esta historia que estoy contando, es que muy seguramente se va a revelar la verdad que hay detrás sobre esos grandes fraudes electorales con los que han llegado. Y fíjense cómo se blindan siempre cuando alguien se atreve a acusarlos, como lo hizo el presidente Bolsonaro en su momento, que había existido un fraude, que le habían robado las elecciones. Lo primero que hacen es invocar la Constitución, como si en la Constitución existiera un artículo que permitiera robarse las elecciones. Entonces, más o menos es, tienen que dejar, nadie puede decir nada, nadie puede cuestionar un resultado electoral, porque la Constitución hay que respetarla. Y todo el mundo asume que eso es así, y entonces todo el mundo dice, uy, sí, el colmo, ¿cómo van a respetar la Constitución? No, y respetar la Constitución es robarse unas elecciones. Y eso fue lo que hizo, lo que han hecho todos los que les dije ahora. Entonces, muy seguramente, con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, lo que viene después es que van a revelar que se robó las elecciones Biden, y eso ya va a abrir la posibilidad que en nuestros países también se certifique eso. Además, ya es un tema que se sale de las fronteras nacionales, por lo que dice Sandra. Pues nuestros sistemas están totalmente tomados por esta gente. En Colombia hay un juicio político contra el presidente Petro, y curiosamente el Centro Democrático, que en teoría es el partido de la oposición, es el que ha hecho todo lo posible para que no se haga ese juicio. Siempre mete recursos legales para dilatarlo, y el propio partido que supuestamente es el del presidente Uribe, que es el de la oposición, pues ellos han hecho todo para que nunca le hagan nada al presidente Petro. Y entonces, frente a eso, pues ya no hay nada que hacer, y lo que dice Sandra, pues en Brasil tampoco hay institucionalidad. Entonces lo que yo veo es que tiene que ser desde Estados Unidos que llegue la solución para todo esto. La inteligencia de Israel también, por eso ese discurso tan fuerte de Gustavo Petro en contra de Israel, porque hay un sistema que es el sistema Pegasus, que lo tiene inteligencia de Israel, y ellos tienen toda la verdad sobre todo lo que ha pasado en Colombia en los últimos 20 años. Y entonces, pues muy seguramente todo eso se va a destapar y todo eso se va a saber, y yo sí creo que hay una esperanza y hay una luz al final del túnel, en el que nuestros países finalmente van a ser libres, pero no porque surja de los mismos países, sino muy seguramente ahí van a estar Estados Unidos e Israel. Por eso no es coincidencia los ataques virulentos de la izquierda contra Israel y contra el presidente Trump, porque saben que ellos son los que tienen las llaves para sacarlos del poder y meterlos presos. Eso es un tema de alta traición, ¿no? Robarse unas elecciones, traición a la patria. En algunos países eso pues digamos que se paga con pena de muerte, y pues hay que, en medio de todo, tener una visión y una esperanza de que las cosas puedan cambiar. Excelente. Bueno, vamos a despedirnos. Ok. Bueno, ¿cómo viste, Sandra, un poco todas las opiniones? ¿Querés hacer algún resumen antes de irte? Mira, pido que recen por Brasil. Llegamos al punto de que necesitamos realmente una intervención divina. No podemos olvidar que la batalla, sobre todo la guerra, es espiritual. Las batallas son culturales, pero ay, no puedo creer que ahora que nos estamos yendo entró Eduardo Vitar. Ahora. Creo que voy a dejar las últimas palabras para él, que hable de su visión de Brasil, que también ahí es muy amigo de Eduardo Bolsonaro, está muy por adentro de todo lo que está pasando. Pero la verdad es que les pido que recen por Brasil. La situación está muy complicada. A mí me duele ver que mi pueblo va a ser tan herido con medidas tan duras, pero que es necesario porque llegamos a un extremo
y Brasil por su tamaño, por su porte y también, y cuando digo su tamaño y porte, económicamente Brasil en todos los periodos de Lula y PT fue responsable por generar, por financiar lo que es Venezuela, lo que es Cuba, lo que es Nicaragua, o todas los regímenes comunistas que tenemos en Latam. Lula es un cerebro demoníaco del comunismo en Latinoamérica y no solamente un cerebro, pero un financiador a través de Brasil. Entonces, por eso es muy importante que recuperemos ese país. Invito a que Eduardo Vitar dé las palabras finales, así nos podemos ir a dormir. Chico, no olviden a Miguel Uribe, que fue literalmente blanco del régimen de la basura que hay en Colombia hoy día. No olviden a Miguel Uribe. Sí, sí, por un milagro sobrevivió. ¿Estás ahí, Edu? Sí, estoy aquí escuchando, pero qué responsabilidad, caramba. Decinos qué te parece la situación de Brasil, tu análisis de que tú eres el mejor estratega ahí de Latam, de Bueno, libertar países. no soy el mejor estratega y todavía no hemos liberado países, ¿no? Pero yo creo que Brasil tiene un gran chance de ser rescatado de nuevo de esas garras. Ustedes tienen un bloque muy sólido. Brasil sí cuenta con una derecha que espero que de alguna manera logre entender por completo que la lucha no es solamente electoral, ¿ok? La lucha tiene que ser en todos los frentes posibles. Eso lo entiende la izquierda perfectamente. Si ellos tienen que crear una izquierda cavernícola que cree una guerrilla, el narcotráfico, robar bancos, hacer lo que sea, ellos lo hacen, no les interesa. En este caso la derecha no puede hacer eso porque eso va contra nuestra ética, contra nuestra moral, nuestras costumbres y todo eso. Pero sí hay que trabajar, por ejemplo, como lo está haciendo Eduardo Bolsonaro, saliéndose de esa corrección política para buscar presiones y buscar doblar o voltear la balanza hacia el lado correcto. Yo creo que por ahí van los tiros, el trabajo internacional es clave y por ahí puede venir una movida que le permita inclusive a un Eduardo Bolsonaro volver triunfante al Brasil a representar las banderas de su padre. Yo creo que de alguna manera, si la izquierda llega ahí frontalmente contra Jair Bolsonaro como está yendo, tratando de torcerle el pescuezo y asfixiarlo y tratar de reducirlo a estar metido en una casa, yo creo que de alguna manera eso puede ser saltado si existe una presión como la está haciendo el presidente Trump. Este comunicado del presidente Trump fue muy certero, está mandando un mensaje a García, está diciendo claramente que respeten lo que es básicamente la legalidad, que lo que están haciendo es un absurdo y que bueno, esta gente a quien están señalando no tienen ningún delito que hayan cometido en su camino, sino el de defender a su país, a su patria y creo que por ahí creo que van los tiros como lo está haciendo Eduardo Bolsonaro de una forma muy sigilosa, de una manera muy inteligente, llegando a los lugares de poder claves para que Brasil pueda ser rescatado, pero sobre todo tiene que entenderse esto a nivel social para que la calle sea tomada de una manera mucho más efectiva, no solamente tomada la calle de una manera electoral, ¿ok? Sino una calle mucho más fuerte, una calle mucho más encendida en el sentido de confrontar el sistema mucho más, ¿cómo se le puede llamar en Venezuela? Hacia la rebelión, ¿no? Hacia la rebelión del pueblo, hacia la desobediencia de esos actores que intentan convertir a Brasil en una tiranía utilizando el sistema judicial del país. Excelente. Tumba, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Bueno, por ahí puede estar manejando. Silvia Una cosa. Martín dijo que quería hacer una pregunta. A ver, espera. Estaba Déjame leyendo que los vea si comentarios. a ver si ahí le vemos. Acá está, ahí le pasamos. A ver si sube. Bueno, excelente toda la data que nos trajiste, Sandra. Cuando quieras volvemos bueno, muchas veces con Eduardo y Tumba y otra gente de México, de distintos países, buscamos hacer, digamos, en conjunto
tratar las situaciones de todos los países y encontrar los puntos y las metodologías en común que utiliza la izquierda progresista, globalista del mundo, y encontramos similitudes muy grandes. A ver, Silvia, ¿estás ahí? ¿Querés meter un bocadillo? Sí, mira, rapidito. Les quería hacer una pregunta bien a Eduardo o a Sandra, porque a mí me preocupa, yo soy maga, soy de Trump, y a mí me preocupa muchísimo, y creo que a Trump también, que no solo es el comunismo, es quién se ha metido en Brasil, que es el apoyo grande y fuerte económico que se ha metido en Brasil con Soros. Porque eso es lo que hizo con Chile, con creando un partido que ayudó a que ganara este chico, el Boris, y lo mismo cuando vio que Duque no quería poner el aborto y todo eso a la forma que ellos querían, ahí cogieron a Petro y lo lanzaron y le dieron dinero y etcétera. Y a mí eso es lo que más me preocupa de Brasil, que es que está metido este hombre con esas garras tan terribles, que aquí también las ha mostrado muy claramente en Estados Unidos, y quería saber sobre qué piensa Sandra de eso. ¿Vos decís sobre que él esté financiando otros gobiernos? Que Soros está financiando a Brasil, eso lo sabe todo el mundo. Y que están metidos en las ideologías y todo eso. Y la batalla cultural, como le dijo la AGE a Orbán, a Víctor Orbán allá en Hungría, en esa reunión que tuvieron, que la batalla cultural era importante y que había que trabajar duro. Y Víctor Orbán le dijo que la batalla cultural no es de 2 años, eso lleva años, 20 años, que esta gente va introduciéndose poco a poco, primero con el aborto, después con estas otras ideologías UOS, etcétera. Ellos trabajan subrepticiamente, no lo dicen abiertamente, ¿entiendes? Y eso es lo que a mí me preocupa, porque Soros está metido hasta de lleno. De hecho, creo que el mismo Putin, que sacó a Soros de cabeza, por eso lo odian tanto a Putin, porque lo sacó del tiro, igual que lo sacó Orbán de Hungría, quitándole esta nacionalidad. Lo que me sorprende es que este tonto de Lula se haya metido y le haya permitido estar ahí, porque ahora él está entre dos grupos que no combinan, porque los del BRI no están con las ideologías estas. Bueno, igual, Claro. ojo que Putin no es pro vida, Putin es pro guerra. Si no nacen personas, no tiene soldados. Entonces su motivación no es que sea un conservador. Eso es un error que muchos caen. Pero la verdad que no es bonito, está y es quien Putin es quien más financia esas ideologías, esa mentalidad en todo el occidente. O sea, todo lo que está mal es lo que ellos financian de publicidad, el feminismo, el wokismo. No, para nada. Por eso Trump quiere a Putin, porque no, es que eso es lo que crearon, el odio hacia Trump y el odio hacia Putin, lo inventaron esta gente. ¿Entiendes? Putin sacó todo eso de su país. Al Navalny, ese que metieron preso y todo eso, era el que metió Soros para tratar de destruir a Rusia. O sea, es que ese es el problema, que Soros trabaja de una manera subrepticia y se mete con dinero y con todo. Bueno, lo mismo que lo hizo como una baluarte en Perú. Quitaron a uno que era comunista, pero la que está es igual de comunista y además es progresista, que eso es lo peor que puede haber. Y mira, BlackRock se apoderó del 47% de los activos de bienes raíces de México, de España del 37%, y terminará así en Brasil igual. Cuando vienes a ver, son unos tentáculos terribles. Yo quisiera que Eduardo, que está tan metido en todo, dijera también algo al respecto. Ok. Bueno, fíjense, todos tenemos que entender que esto no es un problema que le está pasando a un país, es un proyecto, ¿ok? Y bien lo decía Sandra y lo decían todos los demás, le están pasando problemas a sus países, y así como vimos la Unión Soviética, esa Unión Soviética fue migrada hacia nuestra región con el proyecto del Foro de Sao Paulo, y esto viene gestándose desde el año 90, cuando se inauguró ese foro, que no tuvo éxito al principio, le demoró un poco tener éxito, porque esta idea de Fidel Castro conjuntamente con Lula en el año 90 tuvo que contar con el financiamiento, con el aval, con el apoyo, o vamos a decir así, el retorno de capital que le prestaron a Hugo Chávez en su primera campaña del 98, porque Hugo Chávez estaba, entre comillas, en una prisión falsa después de haber dado un intento de golpe de Estado que fue construido por la socialdemocracia, porque fue un golpe falso. Y después de haberlo construido en televisión como un héroe, como un vengador falso de lo que ya existía como socialismo en Venezuela durante los últimos 40 años, utilizaron a Hugo Chávez para tener el mayor recurso venezolano, petrolero, minero y todo lo demás,
utilizarlo como plataforma del narcotráfico para financiar a partir del año 95, que se inscribe Hugo Chávez en el Foro de Sao Paulo, comienza desde esa entrada en Montevideo, comienza el financiamiento como retorno de capital venezolano para financiar las nuevas presidencias en todos los países, ¿no? Que hizo una retomada la izquierda con fuerza, posteriormente de nuevo, pero eso fue producto de dinero venezolano y que fue ayudado inclusive después como plataforma para el Foro de Sao Paulo utilizar a las guerrillas como la FARC y el ELN, para utilizar el dinero que salía del narcotráfico para ser lavado en el Foro de Sao Paulo y financiar a presidencias en Argentina, presidencias en Bolivia, presidencias en Perú, a presidencias en Colombia, y continuar en Venezuela y continuar en Brasil y consolidar, por ejemplo, el sistema judicial que hay en Brasil a través de todos estos, ¿cómo se dice? Marañas, le pudiéramos decir en Venezuela marañas o tejidos, vamos a decirlo como un entramado del narcotráfico que está por atrás disfrazado de, no sé, de justicia, de democracia o como usted le quiera llamar. Pero no es un proyecto única y exclusivamente de un país propiamente, es un proyecto global, ¿ok? Y del otro lado tenemos la Internacional Socialista. Entonces en Venezuela tenemos dos grupos. Venezuela está instaurado, como en Venezuela se instauró en Argentina, se instaló en Brasil, se instaló en todos lados, que existían por muchas décadas, existió el fenómeno de las dos izquierdas. En Brasil, por ejemplo, tenían el PCDB y el PT, por ejemplo, ¿ok? Entonces tenías una izquierda radical y tenías una izquierda vegetariana que fue cansando a la gente porque ese modelo agota, y cuando ese modelo agota, ellos crean una metamorfosis para una nueva dupla izquierdista. El problema es que en Brasil surgió algo que no estaba en cuenta, que es un Bolsonaro. En Argentina, que también existía esto con dos izquierdas falsas, surgió un outsider como Javier Milei. Y así surgió en El Salvador, así está surgiendo en todos los países. Nosotros estamos hablando de esto hace muchos años, no como un fenómeno fortuito, es que tiene que ocurrir porque el sistema tiene que ser confrontado para que se rompa el ciclo. Por eso es que cuando a mí me dicen que debo plegarme, por ejemplo, a la política tradicional venezolana, porque ya eso es una costumbre, yo digo no me pliego a eso, porque yo quiero que en Venezuela surja algo que nunca hemos tenido, que es una derecha. Por eso tenemos que trabajar porque haya, primero, una conciencia política profunda en la sociedad, y segundo, que haya una conducción política correcta y grande. ¿Por qué? Si no existe la conducción política, por mucho que tengas población generando una rebelión en las calles, si la conducción política está en las manos equivocadas de un socialista, bueno, ese fenómeno de resistencia o de rebelión termina fracasando como ha fracasado en Venezuela infinitas veces. La gente va a la calle, confronta, lo quema todo, enfrenta al chavismo, pero resulta que la oposición, como yo la llamo, la oposición, termina llamando a diálogo, termina llamando a acuerdos, a pactos y a elecciones. Y eso frustra a la gente, porque la gente quiere salir del chavismo de una manera real, auténtica. Entonces, nosotros queremos evitar que esto pase en Brasil, que pase en otros lugares, porque tenemos una experiencia sobre el tema venezolano que nos ha costado mucho rescatarlo. Pero es por eso, porque sabemos cómo ocurrió en Venezuela, ocurrió en Cuba. Y como ocurrió en Cuba, también ocurrió en Nicaragua. Recordemos el caso del Chamorrazo. María Corina Machado es la chamorro de Venezuela, por ejemplo. Y eso es algo que no se entiende para el que no entiende el fenómeno del chamorrazo, ¿ok? Y hay que estudiar esos fenómenos para saber cómo llegaron al poder estos nuevos líderes de izquierda y hicieron que la izquierda más radical volviera al poder después. Exacto. Bueno, y sí, Eduardo, eso era lo que yo estaba explicando cuando entré, que por muchos años teníamos izquierda y centroizquierda, que era el Partido de los Trabajadores, la izquierda radical, y el Partido Socialdemócrata, que también es izquierda, centroizquierda. Y por fin Bolsonaro, después de estar 27 años del Congreso, explicó la verdad y hizo nacer la verdadera derecha en Brasil, que era la verdadera derecha en Brasil, era como un bebé y está madurando. Hoy tiene muchos influenciadores políticos, se está expandiendo en su percepción, pero la hizo nacer realmente Bolsonaro. Y el caso de Brasil ya es una Venezuela, porque está pasando exactamente todo lo que pasa en Venezuela. El Poder Judicial está tomando el lugar del Congreso, del Legislativo, del Ejecutivo. Es exactamente el control C de Venezuela. En realidad, Lula financió todo lo que fue Venezuela y otros regímenes para probar ese modelo
y ahora lo pudo implementar en Brasil, porque como Brasil es un país muy grande y con muchos intereses, etcétera, tardó, como él ya sabía, 30 años para hacerlo, pero ahora lo está haciendo. Y realmente solo un poder como Trump para comprar esa guerra y ayudar a libertarnos, y por eso también apoyamos a Trump, porque entendimos que él entendió que había que trabar esa batalla en Latinoamérica, que antes a Estados Unidos quizás no le interesaba tanto, y por fin entendieron que es importante libertar esos países, porque al final también terminamos siendo colonias de Rusia, de China, entonces, en fin, recibiendo embarcaciones iraníes, entonces finalmente el gobierno de Estados Unidos entiende que tiene que limpiar. Y Brasil ya de inmediato es lo que más les debe preocupar por el tamaño, por la proporción. Ok. Bueno, no sé si hay alguno más por ahí que quiere hacer alguna pregunta. Vos, ¿cómo estás de tiempo, Sandra? Si tenés que ir, andá, yo me quedo un Dale. ratito más con Edu, pensando que bueno, que llegó. Y bueno, nada, te agradezco, me encantó toda la información, todo el análisis que estuviste dando. Y bueno, nada, si cuando quieras hacemos otro space. Si querés vamos haciendo actualizaciones de lo que va sucediendo, así nos tenés al tanto. Perfecto, los dejo, pero los dejo con un gran referente, que es mi amigo Eduardo. Así que buenas noches a todos. Hasta la próxima. Besos, Sandra. Muchísimas Besos, chao, chao. besos. Chao, chao.